Thank you, Oren. Cuando llaman a una empresa o se comunican con ella por estos famosos chats en línea, ¿no se han preguntado si de verdad están hablando con una persona o si es una máquina la que les está respondiendo? Yo sí, a mí me ha pasado. Y para hablar sobre esta automatización en la experiencia del cliente, quiero que recibamos por favor con un aplauso a Víctor González, fundador y director de la empresa de consultoría Experentia. Bienvenido, Víctor. Buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Pau, de la por la invitación. Siempre es un gusto poder venir a platicar sobre lo que me gusta hacer, que básicamente es ayudar a empresas a innovar centrados en el cliente. En particular, lo que me dedico es hacerlo en el contexto de productos digitales. Y la plática de hoy creo que nos va a servir para poder aterrizar el día a día de muchas empresas en México que se preguntan, bueno, ¿cómo hacer la innovación? Realmente aquí estamos hablando de este proceso que queremos implementar, ¿en qué consiste? Entonces, espero construir, primero que nada, un espacio donde podamos ver cuál es la situación que tenemos en cuanto a servicio al cliente, en cuanto a atención al cliente. Un espacio de retos, y establecer esos retos claramente, y después establecer un espacio de posibles soluciones sobre las cuales podríamos estar trabajando. Entonces, la tecnología nos ayuda. Bien, soy profesor de ITAM desde hace 8 años, tengo gusto de trabajar ahí. El tiempo que he estado en el ITAM ha sido entre el departamento de computación, donde fui en el departamento, y durante ese tiempo también tuve el gusto de hacer algo disruptivo en el ITAM, que fue crear un centro de creatividad, innovación y emprendimiento. Junto con Daniel Ruiz Macié, hace 5 años aproximadamente, fundamos el centro, en un esquema donde normalmente en el ITAM no nos vemos como metidos en el tema de emprendimiento, ¿no? Entonces fue muy interesante poder hacer una inserción dentro de un mindset que está más orientado normalmente a lo analítico y que queremos que siga así, pero queremos que se orientara hacia lo creativo, hacia poder aplicar el conocimiento que estamos generando en el ITAM en temas de innovación y poder hacerlo a nivel de emprendimiento. La experiencia en realidad fue bastante buena y tal cual que la chispa del emprendimiento también se permea en los profesores. Y el año pasado tuve la oportunidad de hacer un sabático, un tiempo sabático de un año, y a partir de ahí tomé la decisión de iniciar el emprendimiento por cuenta propia. Entonces, dentro del campo de hace 6 años trabajo como consultor con empresas y ya ahora estoy a gusto con mi propia empresa trabajando con esos temas. Pero bueno, mientras la tecnología nos apoye, como también sé cantar a capela, podemos hacer lo siguiente. Cuando hablamos de experiencia al cliente, siempre vienen estas nociones de lo que capturamos con nuestra memoria, ¿sí? Hace 2 años y medio aproximadamente tuve el placer de estar en Tel Aviv, un viaje donde fuimos un grupo de profesores, algunos emprendedores, y estuvimos ahí visitando la ciudad de Tel Aviv. Vimos los mismos centros de desarrollo tecnológico, vimos lo mismo empresas, emprendimiento, y la verdad es que la experiencia fue fascinante.
O sea, me quedó muy claro la forma en la cual interactuaba el ecosistema. Y siempre que viajo a una ciudad diferente, pues básicamente trato de conocer a personas. De hecho, hago dos cosas. Voy a una tienda de discos, si es que encuentro todavía una tienda de discos, y le pido a la dependienta o el dependiente, a la persona que atiende, que me diga qué disco, qué música él o ella compraría. Y compro el disco o los discos que esta persona me diga, ¿sí? En esa ocasión compré algunos discos y lo mismo lo he hecho en otras ciudades. Pero después de eso, tenía una mañana libre y decidí tratar de conocer a quienes básicamente eran las figuras del diseño de sistemas digitales. Entonces, bueno, mandé un par de correos, me respondieron un par de personas y fue a visitar a un diseñador, Uri Ab, que es un diseñador de Tel Aviv. Recuerdo perfectamente la mañana que salí del hotel, el taxi que tomé, lo complicado que fue llegar al lugar. Y bueno, era una especie de bodegones, ¿no?, donde estaba esta empresa. Entonces, bueno, recuerdo llegar, entrevistar a Uri, después me invitó a comer en un sitio bastante sencillo, que más parecía como una especie de fonda. Muy rico comimos. Pero recuerdo principalmente cuando salimos de ahí que me dijo: aquí en estos bodegones hay muchas empresas de innovación. Yo recuerdo que no se puede despegar de mi mente, fue que me dijo, al lado justo, hay una empresa que se dedica a hacer productos derivados de la marihuana. Entonces, o sea, eso ha quedado ahí y eso es un recuerdo. Esa experiencia es memorable, quizás porque fue grata la interacción con Uri y lo ha seguido siendo desde entonces. Quizás esa misma experiencia la pude haber tenido si lo hubiera escrito un correo electrónico, si hubiera hecho una reunión con Zoom con él, pero definitivamente la experiencia fue diferente porque fue vivida. Entonces, cuando hablamos de experiencias, hablamos de estas cosas que vivimos. Y parte del reto que tenemos es entender ese sentimiento. Gracias. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el perder un avión en el aeropuerto? ¿Pueden levantar la mano? Ok. No vamos a cuestionar las aerolíneas ni nada, pero bueno, vamos. ¿Cuántos de ustedes han experimentado ver un amanecer? ¿Cuántos de ustedes han experimentado un accidente automovilístico? ¿Cuántos de ustedes han visto a una persona nacer? A uno de sus hijos, por ejemplo. Yo, 3, voy en camino, señor, ¿qué pasa después? Cuando hablamos de experiencias, hablamos de experiencias vividas. Y vivencia, cuando somos emprendedores, cuando somos empresarios, queremos que nuestros clientes tengan una experiencia vivida con nuestros productos y servicios, y normalmente intentamos que sea bueno, ¿sí? Podría no serlo. Normalmente cuando empezamos a tener problemas con la experiencia de nuestros clientes es porque empezamos a recibir llamadas, por ejemplo, al call center, donde el producto está generando problemas, donde nuestros costos de entrenamiento son muy altos, donde empezamos a ver que ni siquiera tenemos claridad de quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros usuarios. Y ese problema que se genera, probablemente a algunos, esperemos que a muchos, resulta ser una piedra en el zapato que nos hace querer cambiar, que nos hace querer hacer algo. Cuando cambiamos, cuando empezamos a cambiar, eso se puede transformar en innovación en la experiencia del cliente. Cuando hablamos de innovación de la experiencia del cliente, podemos pensar en lo que nos dice el pensamiento de diseño, el design thinking, ¿no? Es decir, la innovación alrededor de la experiencia del cliente, cambiar realmente la experiencia, significaría al menos entender 3 cosas. Lo primero es tener un acercamiento empático con quiénes son realmente nuestros clientes, conocerlos de campo, trabajar con ellos, ver lo que ellos hacen, experimentar cómo experimentan nuestro producto, vivir y ponernos en sus zapatos. Si hacemos ese acercamiento, vamos a entender lo que es deseable. Ese es un primer pilar para la innovación de experiencia. El segundo pilar tiene que ver con aprovechar lo mejor de la tecnología, con ser conscientes cuál es el estado del arte de la tecnología y no necesariamente comprarlo, sino desarrollarlo, implementarlo y adaptarlo.
Las tendencias que nos hablaba hace un momento es precisamente eso, tener esa capacidad de orientar hacia lo mejor. Pero finalmente la verdadera experiencia, el cambio en la innovación, la experiencia se da cuando no solamente somos empáticos, no solamente tenemos acercamiento con la tecnología, sino cuando todo tiene sentido desde el punto de vista del negocio. Cuando tenemos un buen plan de negocio, cuando tenemos cómo podemos sacar el provecho y cuando estos tres elementos se balancean. Por eso, de alguna manera, el pensamiento de diseño, cuando bien aplicado, entra y hace cambio efectivo. Ahora, el reto es que muchas veces no tenemos esa clase de centralización en cuanto a experiencia y nos cargamos hacia uno y hacia otro y no balanceamos entre lo que es deseable para la gente, lo que es factible de acuerdo a la tecnología y lo que es viable desde el punto de vista del negocio. Hay un libro que les voy a recomendar que se llama Outside In, que escribió un consultor de Forrester Research, que se llama Harlan Manning. Es un excelente libro para entender cómo orientarnos al cliente, cómo centrarnos en la experiencia del cliente. Y el libro habla de varios elementos, pero lo que quiero resaltar, y más que esta descripción con bastantes palabras, lo que me interesa es lo que está en negrillas, que es entender que la experiencia del cliente, al final de cuentas, es cómo ellos perciben la interacción con toda tu compañía. No solamente con tu página web, no solamente con tu call center, sino con todo el flujo de touch points, de puntos de encuentro que tiene y que le ofreces tú a ese cliente. Para que la experiencia realmente sea exitosa, la experiencia nos dice que tenemos que tener tres factores. Tenemos que considerar cuáles son las necesidades del cliente y lograr que se satisfagan. Que esto se haga de manera sencilla para el usuario y finalmente que sea algo que ellos les guste, que ellos lo disfruten. Si logramos eso, vamos a apelar a sus emociones y si logramos apelar a sus emociones, entonces vamos a conectar con ellos. Y no solamente vamos a tener una transacción, vamos a tener una relación con ellos. Este tipo de enfoque de experiencia en el cliente es lo que tratamos de innovar. Sin embargo, el contexto que tenemos hoy en día es bastante adverso. El contexto de la empresa mediana, empresa grande, empresa pequeña, no necesariamente tiene estos elementos para obrar directamente ahí. Entonces quisiera ponerlo en términos de qué es lo que yo alcanzo a ver de dónde estamos posicionados. Primer punto. Cuando las empresas eran pequeñas, o cuando las empresas son pequeñas, el contacto con el cliente es directo. El tendero conoce a la gente que va a atender. Y déjenme abusar un poco de esto, pero el señor que atiende la tintorería conoce a la persona que lleva los trajes. Esta relación, conforme se han distribuido los canales, se va disminuyendo. Y obviamente, cuando tu empresa va creciendo, lo que vas teniendo es un escenario en el cual se va reduciendo esa relación y menos sabes del cliente. Cuando empezaron los esquemas de atención a través del lado 1-800, se generó un shortcut, se generó un camino para poder entender la experiencia del cliente. Y con eso las empresas lograron volver a traer la atención de quién era el cliente que necesitaba. Pero ese camino se desvirtuó en algún momento cuando empezamos a introducir IBRs o centros automatizados. Y hoy en día es verdaderamente bastante patético la relación que podemos ver en algunos centros de servicio o así llamado de atención al cliente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, tres retos. Primero, los retos en las organizaciones van alrededor de no entender quién posee la experiencia, no entender la diferencia entre clientes y usuarios y finalmente no entender los objetivos y lo que distingue entre objetivos de negocio y objetivos del cliente. ¿Quién posee la experiencia? Es bien importante porque muchas veces se comete el error de pensar que la experiencia depende solamente de uno de los hilos de la organización. Por ejemplo, marketing. Y se dice, solamente marketing es el encargado de ver con los clientes, solamente ventas es el encargado de ver con los clientes, solamente la gente de innovación en todo caso es quien tiene que ver con los clientes. La realidad es que la experiencia es holística y tenemos que considerar cómo integrar los diferentes hilos de la organización. El otro reto que tenemos tiene que ver con la interpretación de quiénes son los clientes y quiénes son los usuarios. En muchos modelos, sobre todo en corporativos grandes, tenemos un reto de que hacemos transacciones a nivel business to business, negocio a negocio, y perdemos de vista quién es el cliente final, quién es el usuario final. Ahora, el que yo haga un reto de una negociación business to business no me excluye de que garantice que mi cliente
beneficia a su cliente. Y parte del reto es reentender esa situación y muchas organizaciones lo están manejando. El tercer reto tiene que ver con los objetivos del cliente versus los objetivos del negocio. Y aquí hay un problema de objetivos. Los planes de negocio, las estrategias de definición para atacar el mercado están a lo mejor muy bien planteadas respecto a quiénes son, cuál es la propuesta de valor que voy a dar a los clientes, pero no necesariamente están conectadas con lo que el cliente realmente necesita. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, el cliente lo que necesita no necesariamente es lo que el negocio quiere lograr. Una aerolínea puede estar intentando minimizar el número de interacciones directas que tiene en el aeropuerto, por ejemplo en el Terminal 2, poniendo kioscos, pero yo lo que quiero como cliente es una experiencia conectada, humana, empática. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer esta conexión? Es donde realmente está la innovación. Entonces, ¿cuáles son las vías de solución? Bueno, 3 caminos para poder orientar el camino hacia la innovación al cliente. El primer mensaje tiene que ver con modelar a los clientes. Y aquí estoy completamente con la camiseta vitamita analítica de modelar a nuestros clientes por esto. Porque tenemos que pasar y sumar a la empatía emocional que muchas veces hablamos, de ir y ponernos en los zapatos del cliente y ver realmente lo que el cliente está sintiendo y pensando para poder modelarlo. Necesitamos lo que Inti Young le llama la empatía cognitiva. Tenemos que entender a la persona, no porque queramos compartir sus sentimientos. Podría ser que nunca estemos de acuerdo con nuestro cliente, sin embargo sabemos cómo piensa y por tanto sabemos cómo llegar a él. Eso también tiene que ver con aprender a ver a nuestros clientes como un espacio de descubrimiento. Ir y ver al cliente al campo me lleva a descubrir las necesidades. León, Guanajuato, enero de este año, Grupo Flecha Amarilla, Primera Plus. 20 minutos, 40 personas navegando por la central de autobuses, viendo y observando los andenes, viendo y observando los clientes. 120 ideas, 25 accionables, 4 implementadas, 2 meses. 20 minutos, 25 ideas. ¿Con qué? Con compenetrarte en el proceso del cliente. Y finalmente tenemos que hacer esto combinando métodos cuantitativos y cualitativos, donde vamos a poder combinar lo mejor de nuestras analíticas con lo mejor de la investigación colectiva y de campo. Tenemos que hacer esto modelando la experiencia del cliente, entendiendo que esto es holístico, que son varios pasos, que no es un solo touch point. Y quizás empezar a preguntarnos, ¿debería de contar yo con un Customer Journey Manager? Alguien que se encargue de ver en toda la organización cómo se van transicionando los diferentes touch points y que me ayude a integrar los desconectados cielos que tengo. Finalmente necesitamos entender lo que nos dice Michael Sprague en un libro que se llama The Ask, que les recomiendo ampliamente. Él habla sobre, la pregunta que él plantea es, ¿en quién quieres que se conviertan tus clientes? ¿En quién nos ha transformado Waze? Pues ni más ni menos que en personas que ahora no vamos al baño por su Waze, ¿no? Personas que estamos completamente informados de los movimientos de la ciudad. ¿En quién nos ha transformado Netflix? En personas que podemos consultar contenido, empezarlo a ver mientras lo vemos y después llegar a nuestras casas. ¿En quién nos está transformando Amazon.com.mx? En personas que hoy puedes comprar tu abarrotes en tu casa y te llegan al siguiente. Esa es la transformación del cliente que estamos buscando. Y la transformación del cliente es la que nos va a llevar a la verdadera innovación. Finalmente, bueno, pues llámalo como quieras, llámalo CX, alguna gente llama UX, experiencia de usuario. Lo que el cliente quiere son mejores productos y servicios. Entender que la verdadera innovación es la que reconoce de manera empática estas necesidades del cliente. Y finalmente, que estás en el negocio no de hacer transacciones. En realidad, si quieres permanecer, estás en el negocio de cultivar relaciones. Pues espero que estos pensamientos, disculpen por la introducción tecnológica, hayan sido de valor. Muchísimas gracias por